Buenas tardes a todos, gracias por venir. La Cátedra de Arquitectura y Urbanismo del Centro de Cultura Contemporáneo La Madraza de la Universidad de Granada plantea un renovado enfoque que pretende la difusión de la arquitectura de múltiples vertientes, completando un panorama plural y diverso de la arquitectura en cuanto a profesión de servicio social para un mayor acercamiento de la ciudadanía a la cultura arquitectónica. Queremos que los contenidos de esta cátedra, a partir de ahora, permitan el acercamiento de los estudiantes de la escuela, de su profesorado, pero también de toda la comunidad universitaria y, por extensión, de toda la sociedad granadina. Unos ciclos independientes se irán solapando y enriqueciendo para crear vínculos entre ellos, complicidades compartidas y que se irán desvelando con el avance de la programación ya durante el curso que viene. Estos ciclos se llamarán Maestros Constructores, Patrimonio Pedagógico, Viejos Tiempos, Ideas de Ciudad, Arquitecturas y Arquitectos. Este primer ciclo, Maestros Constructores, aunque también podría haberlo definido como arquitectos que enseñan, proponen la puesta en valor de arquitectos locales que han compatibilizado la profesión de arquitecto con la docencia, enriqueciendo la enseñanza y actualizando el ejercicio profesional, creando sinergias entre ambas y garantizando la transferencia de conocimiento. Nuestro primer invitado es Miguel Ángel Graziani, profesor desde la creación de la Escuela de Arquitectura en 1993 hasta su jubilación en 2016. Miguel Ángel se tituló, es arquitecto por la Escuela de Madrid en 1971, ha tenido como profesores a Seydo Iza, a Julio Canolaso, a Rafael Moneo, a Javier Carvajal. En 2003, desde 2003 doctor por la Universidad de Granada, con una reflexión en torno al valor de la libertad creativa en el arquitecto. He intentado hacer memoria. Yo creo que las primeras imágenes que tengo de Miguel Ángel es en las asambleas del colegio entonces de arquitectos de Andalucía Oriental, donde sus intervenciones se salían de la impostura colegial del momento para hacer inteligibles todas las propuestas a arquitectos, como yo, que estaban recién llegados. Luego, más tarde, en el Salón de los Jueves, hacía preguntas como muy aparentemente ingenuas a los conferenciantes, pero siempre daban finalmente una respuesta mucho más lúcida del conferenciante, siempre a través de una pregunta que buscaba una visión global e integrada. En un curso de verano en Motril, el que hay aquí algunos que estuvimos presentes, a través de una pregunta suya fue capaz de hacer balbucear al mismísimo Álvaro Siza con algunas de las preguntas que propuso. Después, su peso en la docencia ha marcado a numerosas generaciones de arquitectos a partir de esa especie de máxima de enseñar a hacer arquitectura, no enseñar arquitectura, enseñar a hacer arquitectura. Esta lucidez pedagógica quizá ha relegado a un segundo plano una obra contundente, rotunda, que busca una aproximación al lugar y a la materia, con obras como la residencia de estudiantes frente a Santo Domingo o el magnífico edificio de viviendas de Avenida Andaluces, que además han demostrado un magnífico comportamiento al paso del tiempo. Desde esta curiosidad y también desde la admiración y el reconocimiento a un arquitecto íntegro e implicado, sin más, doy la palabra a Miguel Ángel, agradeciendo su presencia hoy aquí con el título El oficio de arquitecto. Cuando usted quiera. Muchas gracias, Ricardo. Es uno de los regalos que la vida puede darle a uno, que Ricardo te presente en algún sitio, porque siempre se entera, investiga, tal, y encima dice cosas buenas de ti. Entonces siempre es un regalo que Ricardo te vaya por delante. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Ese no funciona. Bueno, el oficio de arquitecto. ¿Por qué el oficio de arquitecto? Resulta que cuando Ricardo me habló de hacer una conferencia, una charla, pues se me ocurrió que siempre me había preocupado la sensación de que la mayoría del personal, de la gente, de nuestros vecinos, no sabía muy bien en qué consistía el oficio de arquitecto, no sabía muy bien en qué
consistía lo que hacíamos, ¿no? Y a veces te pedían o te preguntaban cosas que no tenían nada que ver, o no valoraban cosas que tú ofrecías o dabas, ¿no? Y por otra parte también siempre me pareció que esta falta de conocimiento incidía en una falta de criterio para ponderar, valorar y disfrutar la arquitectura. Entonces pensé que a lo mejor este era momento de intentar, creyendo que esto iba a ser una charla para la población civil, que no para arquitectos, pues que de intentar contar o explicar un poco qué es lo que hacemos, en qué consiste nuestro trabajo, el trabajo de los arquitectos, ¿no? A la mayoría de colegas aquí presentes hoy no os he dado en principio las gracias a todos por venir, muchísimas gracias. Pues os parecerá obvio o perogrullada lo que yo pueda decir ahora. No estaba previsto para vosotros y cuando queráis os vais o me corregís, ayudáis y mejoráis lo que se ocurra aquí decir, ¿no? Oficio, según... Hostia, ¿qué pasó? Dale. Oficio... Muy bien. Como además Ricardo dijo que le podía interesar conocer algo de mi obra, tal que nunca la he enseñado por ahí o eso, pues también me preocupé de juntar un poco fotos o cosas. Y de algún modo a mí me ha servido un poco como resumen final, que digo ahí, de mis cosas, el tratar de contar en qué consiste el oficio y juntar un poco fotos o imágenes de mi obra, ¿no? Oficio, según dice la academia, viene a ser algo así como obra hecha. Pero yo creo que la acepción más habitual, y es la que yo le doy aquí, es la de cosa aprendida por experiencia, ¿no? Aprendizaje empírico o algo así, ¿no? Uno tiene oficio porque sabe mucho de algo porque lo ha ido aprendiendo. Entonces esto es lo que quería decir. Entonces yo quería hablar de mi oficio, de lo que he ido aprendiendo con los años y que me parece que es lo que debo contar a la gente que hacemos, ¿no? El otro día en la escuela, en una conferencia maravillosa que dio esta espléndida dama, Carmen Pinós, definió nuestro oficio como esto. Dice que el arquitecto es un constructor de los sueños de otros, que nuestro oficio era construir los sueños de otros. Me pareció muy bonito y por eso lo he tomado y está aquí puesto. El oficio de arquitecto, como siempre somos, el arquitecto siempre es un servidor, siempre trabaja para hacer cosas para otros, siempre trabajamos por encargo, somos servidores. El arquitecto es por definición un servidor, ¿no? Otra definición que me gusta a mí y que quizás es un tanto técnica, pero que creo que puede valer y sugiero prestar atención es la delimitación y cualificación de espacios en relación con el hombre. Delimitación y cualificación, delimitación quiere decir darle espacios, a los espacios forma, dimensiones, configurarlos, ¿no? Y cualificación es dotarle de pues las cualidades, las dotaciones que precisemos, ¿no? Que acústica, temperatura, color, lo que sea menester, ¿no? Espacio delimitado y cualificado, ¿no? Forma, dimensiones y todas sus cualidades. Y todo ello pensando en el hombre y para el hombre. Si no, no tiene sentido, como dice el maestro, al que yo jamás hice balbucear, sino que le pregunté algo que era obvio para oírselo a él, además, ¿no? Bueno. Objetivos de esto que tenemos, pues construir casas y tal, y aspiraciones, la calidad de lo que construimos y la felicidad del hombre. Esto es una foto de una ciudad cualquiera, en este caso de Granada. Lo único que pretendía era hacer ver que el mundo en que vivimos, todos, está hecho de casas. Todo está construido por arquitectos. Entonces, los arquitectos construimos el mundo en que vivimos, ¿eh? El mundo en que vivimos es el mundo que los arquitectos construyen. Y esa es su responsabilidad y quizá su gloria. Y quede muy claro también
que la materia prima con la que nosotros trabajamos, insisto en que para los colegas todo esto es obvio, lo siento, es el espacio, que no las columnas, ni los ladrillos, ni el hormigón, ni la materia. Todo eso hace falta ponerlo alrededor para que el espacio quede allí claro, decidido y definido. Pero no es el meollo de nuestra cuestión. Esta frase de Lao Tse, que siempre la he usado, dice que de barro se hace la olla, pero no es el barro lo que constituye la esencia de la olla. Pues lo mismo pasa con la arquitectura, se hará de 1000 materiales, pero no son esos materiales los que constituyen la arquitectura. Atenciones de la arquitectura. Vitruvio, el más antiguo tratadista del que tenemos noticia, escribía que el contenido de la arquitectura era fundamentalmente definido en estos 3 conceptos: utilitas, firmitas y venustas. Es decir, la utilidad, la estabilidad, seguridad, firmeza y la belleza. Más adelante, y en esta imagen se veía muy claro, pues se vio que era preciso tener en cuenta también el espacio y el contexto como cuestiones fundamentales para referirse a la arquitectura. Atenciones es el nombre que da a alguien, las atenciones de la arquitectura, a cuestiones, estas de que hemos hablado y muchas otras, que van a estar presentes inevitablemente en la arquitectura. Lo decida o lo considere el arquitecto o no, van a estar allí presentes. Entonces, si uno no les presta atención, estarán de todos modos, pero vaya usted a saber cómo, ¿no? Conviene prestarles atención porque allí van a estar. Si tú no le prestas atención al sol y a la luz, el sol y la luz van a estar en tu arquitectura, pero tú no habrás controlado ni pensado cómo, sino que estarán, pues, del modo que azarosamente pueda ocurrir o como haya suerte, ¿no? Y así todo. No obstante, yo estas atenciones las traigo aquí porque para hablar de esto del oficio de arquitecto y de qué hacemos, como continuamente decimos que lo hacemos todo y lo tenemos que saber todo y preocuparnos de todo, que es verdad, pero decir todo es lo mismo que decir nada. Entonces, por intentar sistematizar un poco, por referir nuestras acciones a algunos campos para poder hablar de algo, que no sea la infinitud del todo, ¿no? Entonces, a estas cuestiones, la utilidad, la firmeza, la belleza, el lugar y el contexto, referiré casi todo lo que diga a partir de aquí con referencia a nuestro oficio. El trabajo del arquitecto lo podemos resumir en estas 5 fases. A su vez, todo esto es intentar ordenar un poco. Esto que digo que es que lo hacemos todo, intentar ordenar un poco para poder hablar de cosas, ¿no? Entonces, creo que son claramente identificables estas fases en nuestro trabajo. Primero, tiene que haber un deseo de que algo ocurra, un encargo. Luego, el arquitecto tiene que investigar en base a ese encargo, informarse de todo lo que le afecte. Luego, empezará a intentar el proceso de creación, a proponer, a encontrar soluciones y finalmente es cuando lo haya encontrado y tenga un proyecto, como él no lo construye, porque con sus manitas solo no puede, y se lo tiene que contar a alguien, le tiene que explicar a alguien qué hacer y cómo, pues hay que hacer un proyecto, documento, un proyecto que es comunicación. Y finalmente estará la construcción. Entonces, estas 5 fases del trabajo son las que voy a comentar un poco por separado y quizá en cada una de ellas o en las que sea procedente me referiré a su vez a las atenciones, a estas 5 atenciones de que hemos hablado, ¿no? Entonces empezamos por el primer punto. ¿Dónde empieza todo? En un deseo. En el cerebro de alguien surge un deseo.
el deseo de que haya algo que no había. Curiosamente, ese deseo, que se refiere a una necesidad de un espacio, siempre creo recordar, y si no es siempre, pues casi siempre, se llama por una actividad. Se quiere, es un deseo relacionado con una función, con una actividad, ¿no? Un colegio, un hospital, una sala de conferencias, un campo de fútbol, un museo. Curiosamente, a las arquitecturas, incluso antes de nacer, nos referimos por el nombre de la función que desempeñan. Y es curioso porque en según qué épocas se ha llegado a denostar que la función tuviera algo que ver con la arquitectura, que era una servidumbre, que había que librarse de ella. La arquitectura no puede existir si no hay una función a la que atender, si no hay ese deseo previo para que nazca, ¿no? Y yo me voy a permitir llamar función, en general, una definición un tanto amplia, vaya por Dios. Función. No sé si se lee desde ahí, esto está muy lejos. Incluso los de lejos lo leéis, que bien. Pues yo he dado en llamar función al cumplimiento, a atender a cualquier requerimiento del hombre, del cuerpo o del alma del hombre. Si el hombre quiere rezar, atender a que él pueda rezar es una función. Si el hombre quiere jugar al fútbol, atender a que pueda jugar al fútbol es una función. Atender a dar satisfacción a cualquier requerimiento del hombre, físico o espiritual. No exclusivamente físico, ni mucho menos, que es otro modo de minusvalorar la función o tal, ¿no? Sino cualquier necesidad, deseo del hombre, atender a eso es hacer función. Y cualquier arquitectura que nace para atender a cualquier deseo, nace porque va a cumplir una función. Cuando ya ha surgido ese deseo y se ha transformado en un encargo o en un concurso o en lo que sea, en un modo para que el arquitecto empiece a trabajar, pues lo primero que tiene que hacer es informar. Conseguir la mayor información posible con relación a ese tema que va a trabajar. Y aquí sí voy a aprovechar un poco este desglose en las atenciones para pensar que la información que va a recabar pues va a ser infinita, dependerá del tema y tal, pero que hay una cierta posible sistematización refiriéndose a esos 5 atenciones a las que me he referido antes, ¿no? Que eran, recordamos, la función, o sea, el lugar, el espacio, la materia, o la materialidad, o la firmeza, o la dureza, el contexto y ¿cuál me falta? La función, el contexto, el espacio, la estructura y la belleza, que aquí dice forma, la belleza. Entonces vamos a pasar viendo cómo se informa el arquitecto en cada una de estas atenciones. Si hablamos de la utilitas, de la función, pues lo que hay que hacer es pensar qué hacer con esa función, a qué se dedica, en qué consiste, qué actividad desarrolla, vaya por Dios. ¿Cuál es su concepto? ¿Con qué contenido? ¿Con qué significado? ¿Qué movimientos o qué actitudes y una cierta ergonomía? Pero sobre todo definir cuál es el concepto de lo que queremos hacer. Kant se cuenta muchas veces que cuando ponía un proyecto, Kant era un ilustrísimo arquitecto y famosísimo profesor y conocedor y pensador de arquitectura, y ponía a sus alumnos a pensar, iban a hacer un convento y les ponía a pensar qué es un convento. Y podían estar semanas pensando qué era un convento antes de empezar a hacer nada. Tenían que pensar qué era un convento y llegar a formular de algún modo conceptos que expresasen
lo que era un concepto, un convento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso y analizar todas las actividades que llevan dentro, ¿no? No estamos, por supuesto, proponiendo nada, sino informándolo. ¿Dónde se hace? ¿Qué espacios hacen falta para ello? Curiosamente también los espacios, estos parciales, se suelen denominar por la función, ¿no? El comedor para comer, la sala de estar para estar, no sé, la recepción para recibir, se suelen, los pasillos para pasar, se suelen denominar también por la función. La función está continuamente en la arquitectura como cuestión sine qua non, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Es decir, personas, cuántas, de qué modo están organizadas, si son un equipo o es una familia, y qué hay entre, qué tienen que hacer. Y para ver en qué consiste lo que cada una de ellas puede hacer, yo suelo usar la técnica de la suplantación, que quiere decir ponerse en su lugar, ¿no? Ponerse en el lugar de quien sea, ponerse en el lugar del botones de la oficina o del conserje de la escuela y del director de la escuela y ver qué tiene que hacer y qué le preocupa, y de un profesor y de un alumno, ponerse en el lugar de cada uno de ellos y ver lo que necesitan, lo que van a hacer y en qué consiste su actividad y con qué se hace, ¿no? Con qué materiales, con qué tipos pueden hacer falta o tal, ¿no? Esto es un cierto homenaje que me salió. Bueno, todas estas cosas, se cuenta siempre la anécdota de Alvar Aalto, que se quejaba que no entendía cómo en los hospitales, y sigue ocurriendo, la luz está ahí arriba, cuando resulta que los enfermos están tumbados y les están en los ojos, y es una cosa terrible, ¿no? Pero sigue ocurriendo, sigue estando, o sea, la gente se preocupa muy poco a pesar de todo de la función. Como resultado de toda esta información, se debería de hacer un programa de necesidades, o sea, una lista de cosas, de espacios, de tal que hacen falta, y una cierta cuantificación, obtener unas medidas precisas de superficies, de tal, y quizá unos organigramas, unos esquemas de cómo podrían organizarse los espacios, o unos organigramas funcionales, o unos organigramas de las circulaciones, organigramas que son este tipo de cosas, ¿no? O, dibujos informes o abstractos que sirven para tener presente esa lista, ese programa de necesidades, ¿no? Cuando nos vamos al lugar, segunda de las atenciones, pues hay que enterarse del lugar, porque además el lugar siempre es uno concreto, todo ocurre en un sitio concreto, que ya está allí y que ya tiene unas determinadas cualidades. Entonces hay que enterarse de esas cualidades, hay que enterarse de cómo es ese lugar, ¿no? Hay que conocerle y comprenderle, ¿no? Porque los lugares son infinitos y todos distintos, y cada uno pues tiene esto, cualidades, características, posibilidades absolutamente diversas y únicas, ¿no? Y bueno, pues habría que analizar cuidadosamente todo esto. Unas posibles listas, siempre hay posibles listas que quedan muy cortas, de agrupación de categorías o de clases de estas características, pues en una escala geográfica pues habría un clima para cada lugar, luego cada sitio tiene unas características físicas distintas, una geometría, una orografía, unas pendientes, tiene características ambientales suyas propias, una luz, una orientación, un sol que le da de una determinada manera, vegetación, vistas, entorno, y curioso siempre apreciar cómo se ve desde fuera ese lugar y cómo se ve el mundo desde ese lugar, ¿no? Desde él y hacia él. Eso yo creo que es una cuestión especialmente importante. Analizar su historia, si hay preexistencias que hay que mantener, cuidar, y las cualidades sociológicas ligadas al lugar, sus habitantes, sus costumbres, y por fin, el genius loci, si queremos, que no sé exactamente qué es, pero que todos entendemos que es esa especie de personalidad maravillosa que tienen algunos espacios por razón, no sabemos de qué cosa mágica o extraña, pero que puede estar. Que cada lugar tiene
su propia personalidad, su genio, el genio del lugar, comprender el lugar. Hay muchos modos, o sea, algunos lo aprenden estando allí, otros con dibujo. Sifa tiene una capacidad especial para comprender y entender los espacios haciendo dibujos, comprender el lugar, hacerlo. Amontonamos ahí otro montón de información. Luego la materia, que es con la que vamos a hacer los límites del espacio, ¿no? Pues aprender en el lugar en que estamos si hay sistemas o materiales distintos, diversos. ¿Qué resulta esto? Perdón. Vale. Perdón. Oye, conforme os vayáis aburriendo, os podéis ir, porque todo esto lo sabéis más que de sobra. Bueno, pues habrá que estudiar qué materiales y qué sistemas se usan en la zona, por saberlo, las capacidades del terreno, en fin, las estructuras del lugar, y como todos sabéis, en cada época y en cada momento los materiales y las características del lugar han dado lugar a arquitecturas y formas totalmente diversas, ¿no? Y distintas, ¿no? Y también en el orden de la materialidad habría que pensar todas las ayudas materiales que aquella actividad o aquel encargo puede necesitar, todo lo que son instalaciones y elementos que haya que tener en cuenta y que compongan y que son parte de la materia que allí va a haber, ¿no? Entonces ya tenemos un montón de cosas. Nos vamos al contexto y bueno, pues entonces hay que ver dónde estamos. Más costumbres, historias, todas las normativas que habrá en cada lugar, las normativas técnicas, las normativas urbanísticas, el presupuesto o las economías con las que podemos contar, etcétera. Y hoy en día pues habrá que ver qué pasa con la contemporaneidad, a la que hablaremos en algún momento. Me he traído de vez en cuando, vaya por Dios, alguna frase de algún querido amigo de respeto para que me ayuden, me carguen de autoridad, ¿no? Y quedaría la belleza. ¿Qué tiene uno que hacer con respecto a la belleza? ¿Cómo se informa uno de la belleza? Pues yo creo que simplemente teniendo todos los poros de su cuerpo muy abiertos y siendo conscientes de si aparece en algún sitio, y si aparece, valorarla, usarla, cuidarla, mimarla y disfrutarla, ¿no? Estar muy atento, mirar todo con mucho cuidado y tratar de descubrir la belleza donde esté para incorporarla a nuestro trabajo. Con esto tendríamos un montón de información, un montón de datos, no habríamos empezado a hacer nada, a proponer nada, pero tendríamos un montón de datos y podríamos empezar a decir algo, a proponer algo, ¿no? Siempre, como dice el maestro, con el hombre por delante y pensando en el hombre, porque si no, no hay nada que hacer, pensando que vaya por Dios, pensando en el hombre y que de lo que se trata es de manejar un espacio y deformarlo, reformar. Vamos a empezar a trabajar. Y para empezar a trabajar, quizá primero habría que cargarse de unas aspiraciones, es decir, de unos conceptos, unas ideas que nos parezca que merece tener el resultado final de nuestro trabajo. Pues yo creo que esto sea un edificio como muy representativo y muy clásico, o muy rompedor y novedoso, o una vivienda muy luminosa y alegre, o una vivienda muy íntima, o un espacio muy caótico, o al revés, un espacio tranquilizador y tal. Han de ser ideas, conceptos, sensaciones que nos ayudarán, que alguna vez tendremos presentes continuamente en las decisiones que tomemos, pero ninguna de ellas es
ninguna decisión, son aspiraciones en las que enmarcar el trabajo. Y entre ellas, o de alguna manera, tiene que surgir en algún momento una idea de proyecto. Aquí aparece el talento, el arte, la maravilla, yo no sé qué, pero tiene que haber una idea, un argumento sobre el que colgar todo lo que vayamos decidiendo, con el que contrastar todo lo que vayamos intentando que forme parte del proyecto, de la obra, ¿no? Con la que contrastar todo. La idea normalmente será eso, una idea, y que finalmente quede plasmada en espacio o en cuestiones físicas, pues es lo que hablará del logro de la arquitectura, ¿no? Al final, yo pienso que uno de los modos claros de valorar la arquitectura es conocer sus aspiraciones y su idea y ver hasta qué punto al final se han conseguido materializar o poner allí de verdad o no. Esto es una idea materializada, ¿no? En fin, y con todo este taco de información y lleno de aspiraciones y de una idea, el arquitecto debe empezar su proceso creativo, debe empezar a mojarse, debe empezar a intentar definir, decir, proponer algo, ¿no? Pero este proceso, como angustia desde el papel en blanco, ¿no? Desde el papel en blanco, que muchos lo quitan con eso de las persistencias, ¿no? Ya tengo aquí un muro viejo, me apoyo en él y a partir de... Bueno, eso es otro modo también. Sería un modo de decir que el proyecto puede salir del lugar. Entonces, el proceso del proyecto en general es un proceso, pues esto, lleno de propuestas, alternativas, elecciones, interrelaciones, decisiones, desde a la función o desde cada uno de las informaciones que hemos adquirido y que hay que contrastar unas con otras y que continuamente entran en contradicción, y lo que es bueno para conseguir un objetivo atenta contra otro, entonces hay que rehacerlo, hay continuamente alternativas en las que hay que resolver. Por ejemplo, pues es frecuentísimo que llegue un momento en que cuando se hace una casa, pues de repente han robado en la de al lado y uno quiere tener una casa muy segura y llenarla toda de rejas. Pero al día siguiente se da cuenta que eso quiere decir meterse en una cárcel. Entonces, pues, ¿qué queremos? ¿Seguridad o libertad? ¿No? O, en fin, o que en verano estamos proyectando una casa y el dueño siempre quiere que esté a la sombra todo y muy cuidadito y su piscina. Y luego en invierno al revés, la piscina es un coñazo y no queremos... y queremos mucho sol, ¿no? Entonces todo esto, todas estas contradicciones y reflexiones difíciles de encajar deben ir en el proyecto decantándose, ¿no? El proyecto al final se compondrá de un montón de cientos de pequeños proyectos, de soluciones de pequeñas cosas que han de relacionarse a su vez entre sí, ¿no? De demostrar que pueden sobrevivir juntos, ¿no? Y en todo ese proceso nada va a estar, nada sirve, todo puede modificarse, todo puede cambiar continuamente en cualquier momento, hasta que todo está y todo encajado. Solo cuando todo está hay un proyecto. Y el proyecto además será solo uno, una solución. No como los pintores que pueden generar una serie o un tal. O sea, si a Picasso no le gusta su primera menina, pues hace otra y otra y hace una serie y tiene 100.000 cuadros. El arquitecto se pelea infinitamente y rompe y renuncia a 100.000 proyectos para al final quedarse con uno. Ese juego es un juego apasionante, ¿no? Y por menorizarlo un poco y no quedarnos otra vez en todo esto que son generalidades, estas frases están muy bien, ¿no? Son ciertas siempre. Lo de arriba lo decía el maestro Trillo, decía, un proyecto es mejor cuantas más cosas ha tenido en cuenta. Y este otro maestro, el Cipperfield, dice que la diferencia entre la buena y la mala arquitectura está en el tiempo que le dedicas. Todo eso es verdad, pero el tiempo que le dedicas por todo ese proceso laborioso, ¿no? Entonces, por desmenuzar un poco, vamos a ver ese proceso de proyecto, de toma de propuestas y de toma de decisiones relacionado con cada una de estas
atenciones, que para eso hemos puesto, simplemente para generar unas listas posibles, siempre escasas, nunca completas, pero en fin, por tener algún modo de qué hablar. Insisto en que esto era una conferencia para civiles, que me da mucha rabia que estéis aquí los arquitectos aguantándome, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, entonces al proyectar con la función sería tratar de poner en relación las aspiraciones que habíamos marcado, con las aspiraciones del deseo con las necesidades de la función. O sea, que estas cosas vayan enlazándose y siendo una, ¿no? Que los organigramas que habíamos hecho antes, por Dios, empiecen a tener realidad, a ser zonificaciones concretas con dimensiones, con circulaciones y con cualidades definidas para los espacios que deben irse cuantificando. Nunca va a ser un proceso lineal, siempre habrá una propuesta y luego habrá que alterarla, luego otra, pero tienen que empezar a haber propuestas concretas, físicas y palpables, materializables. Habrá que empezar a ver cómo son las circulaciones, cómo se va de un sitio a otro y por qué espacios se recorre el proyecto de que se trate. Los núcleos de comunicación son siempre un punto importante, sobre todo núcleos de comunicación verticales, dónde se ponen, cuántos, de qué manera, pues uno y en el centro, ¿no? Pues tres y en las y habrá que tantear y ver, y según las dimensiones, ¿no? Esto está muy lejos de allí, no puede ser, pero son puntos de reflexión, cada cosa de estas de los que hay que elaborar soluciones, propuestas, y contrastarlas siempre con las otras de otras cosas, ¿no? Y otro punto importante en este momento, el asunto este de los espacios servidores y las instalaciones. Aparte de los espacios que necesitamos realmente para el trabajo que queremos hacer, todo necesita instalaciones y dotaciones, y a su vez estas cosas estamos acostumbrados a decir que se meten por ahí en una roza, pues no es verdad. O sea, esas cosas necesitan su espacio, no solo las que van por recorridos y las líneas, sino que todas tienen espacios de maquinarias, de centralización, de espacios importantes, ¿no? Que no figuran en las listas iniciales y que sin embargo tienen que aparecer en algún momento y cuanto antes, porque si no, luego esos espacios pueden destruir la unidad que ya se había conseguido, ¿no? Y la cuantificación que tiene que empezar enseguida, ¿no? Ya, porque normalmente el espacio en un proyecto no es ilimitado, también está cuantificado, y entonces tenemos que tratar de repartirlo y repartirlo adecuadamente. Nunca sobra, siempre va a haber merma, pero es un ejercicio de ajustar y afinar también un poco penoso, ¿no? Y las actividades y su relación con el tiempo y las distancias y tal también tienen algo que ver con el confort, las distancias, los tiempos. Todas estas listas, insisto, para los que no son arquitectos, esto es una muestra. O sea, la lista podría ser infinita, pero es tratar de deciros que de todas esas cosas nos ocupamos los arquitectos y forman parte de ese proceso laborioso y largo, ¿no? Luego, otro aspecto importante es la configuración de espacios genéricos, ¿no? Por ejemplo, la entrada o determinadas circulaciones o una sala de conferencias o tal, que pueden ser también pequeños proyectos y que han de tener su propia pueden tener su propia configuración. Esto es para mí un ejemplo muy claro de entrada. Esta es la entrada al Centro García Lorca. Me parece como ejemplar, como que es un lugar que parece, obviamente está hecho para entrar, ¿no? Está pidiendo que se entre por ahí, ¿no? O este es otro modo de marcar y proteger una entrada, la entrada, es un lugar importante siempre. Y este es un sitio que me duele a mí, porque me parece
que es la entrada que yo he visto casi más maravillosa. Esto es el Palacio de Congresos de esta ciudad, como sabes, ¿no? Que fue un concurso que yo creo que además se ganó por esta imagen, ¿no? Por esta entrada. Esto es, no sé si lo habéis estado aquí, ahí está escalinata, llega ahí a una plataforma y ahí tenía la entrada principal, ahora está llena de unos toldos y tal y cual, y es una explanadita ahí arriba desde la que se ve la Alhambra, tal, o sea, uno entraba al Palacio de Congresos después de una elevación del espíritu y de todo, y en una posición en que dominaba y veía la ciudad y cobijado por ese inmenso vuelo que era de una majestuosidad imponente, ¿no? Y además como a media altura, para, si esto tiene varias plantas, de modo que las circulaciones eran lo mejor posible y tal. Pues no sé cómo nos apañamos, que se entra por una puertecita ahí desde una acera estrecha en la que las gentes, ojo que se caen que las pilla un coche, y no sé quién lo decidió o lo hizo, pero esto forma parte de esta sensación o queja mía inicial de lo poco que se tiene criterio y se sabe valorar lo que la arquitectura aporta, ¿no? Esto es un momento arquitectónico espléndido, absolutamente desperdiciado y machacado y sustituido por una penita ahí, ¿no? No sé quién lo haría. Con la función ahí, solo con ella, por el visto se pueden hacer simplemente pues dibujando. Esto es una estación de autobuses de Culture, que simplemente pues pone cómo entran los coches y se van aparcando y cómo salen. Y bueno, pues le pones alrededor las paredes y ya está hecho. O sea, el dibujo de la función, en este caso la circulación de los vehículos, pues lo ha disfrazado. Este es más complicado, esto fue Zaera, un precursor de estas cuestiones de la informática y tal, que consiguió digitalizar de alguna manera lo que eran las circulaciones de los pasajeros de un muelle de barcos, ¿no? De ferries y tal. Y entonces, a partir de esa secuencia extraña, consiguió materializar eso en espacios y dar pie a este proyecto que está hecho, insisto, materializando esas circulaciones, ¿no? Y finalmente aparece este mundo rico, extraño, inusitado, a partir de esa secuencia digital. O todos son ejemplos clásicos, ¿no? Esto de cómo ve que un museo es un recorrido, ¿no? Un paseo para ver obras, ¿no? Y hace este recorrido en helicoidal subiendo, ¿no? Para que visitar el museo sea dar un paseo completo, y luego ya coges tu circulación y te baja. Forma parte de aquello de entender, de comprender el sentido de la función, que es ver un museo, dar un paseo. ¿Qué hace Joy? Pues materializar ese paseo, y como tiene que meterlo en un espacio, pues lo comprime, ¿no? Lo hace sobre sí mismo, ¿no? Bueno, podemos ahora pensar qué puede ocurrir con el lugar a la hora de empezar a proponer o de tomar decisiones, ¿no? En ese proceso, ¿no? El proyecto indudablemente tiene que acabar siendo un diálogo de la función con el lugar, ¿no? Lo que queremos y podemos y debemos hacer, y el sitio en que se puede hacer y de qué manera, ¿no? Y también por poner algún punto en este listado que te digo que siempre es como una cosa indicativa simplemente, ¿no? Pues habría que analizar y decir tener como la implantación, las orientaciones, los accesos, las vistas, lo que vamos a poner, todo esto en relación con el lugar, ¿no? Lo de las vistas es una cuestión que a mí todo me parece importantísimo, ¿no? Pero yo vivo continuamente que una casa, que un espacio, creo que llega hasta donde llega a la vista desde él, ¿no? Entonces, si uno se planta en una habitación con un gran ventanal y enfrente tiene una pared, pues su casa llega hasta aquella pared. Si lo que tiene en aquella ventana es el mar, su casa llega hasta el horizonte. Su cuerpo, su vista está usando todo aquel espacio.
todo aquel espacio forma parte de él, ¿no? Entonces, cuando tomamos decisiones en relación con el espacio, hay que valorar estas cuestiones, ¿no? Porque todavía ocurre que no puedo contar demasiadas anécdotas porque ya me voy alargando. La calidad, por tanto, del terreno es una cuestión fundamental también, porque decide si uno se puede apoyar o tiene que clavarse o puede tumbarse, o si hay que poner muchos apoyos y cerca, o pocos y alejados, o hay que poner una losa. Y todo eso, a su vez, tiene mucho que ver, si lo sabemos desde el principio, con cómo va a ser el proyecto. Tal. No son cuestiones a decidir luego y problemas a resolver, que eso es la mala arquitectura, ¿no? Son cuestiones que tienen que estar todas en el principio, en las primeras propuestas del proyecto contempladas, ¿no? Y está dentro del listado de cosas, esto es tener siempre en cuenta que cada línea que uno dibuja para enmarcar un espacio tal, cada línea siempre divide el espacio en dos, siempre hay uno y otro, dentro y fuera, como queramos, y los dos forman parte del proyecto, y los dos tienen que estar proyectados, y los dos tienen que tener sentido, y si no, pues no, esa línea no sirve, no vale, ¿no? Por eso todo continuamente cambia y evoluciona, y la implantación, que decíamos, ¿no? Estas piedras varadas de moneo en esa playa, que son esa cosa maravillosa, que es el Cursal, con ese homenaje a la modernidad, metiendo su irregularidad de un gesto, tal, en fin, una cosa preciosa. O simplemente coger el terreno, coger el lugar bien cogido y marcarlo o ponerle una cubierta y estas piscinas que ya están allí y que, bueno, pues quizás les ponen unos vestuarios y alguna cosa y esos trozos de mar son piscinas o la casa Cha esta donde simplemente, fijaros, se pone una cubierta y tienes un mundo maravilloso para vivir que ya estaba, que no se ha hecho nada, pero ha habido que descubrirlo o encontrarlo, ¿no? O Coder, que siempre fue maestro en eso, ¿no? De respetar lo que había, de pensar que la arquitectura era esto, ¿no? Esto, hasta donde llega a la vista, el espacio en el que estar para disfrutar lo que allí hay, ¿no? No cosas a poner, no cosas a hacer. O estas casas que tienen tanto que ver con el lugar, ¿no? Que hablan con él de alguna manera especialísima y tal, y que no tienen sentido en ningún otro sitio ni de ninguna otra manera, se deben o son del lugar, ¿no? Tercera atención sería atender a la materia. O sea, todo esto son de ese proceso laborioso de toma y daca, de intentos de tal, en todos estos aspectos hay que proponer cosas y habrá que proponer muchas y habrá que irlas cambiando y habrá que ir todo contrastando con las otras y imaginar, inventar, diseñar y calcular todas las partes sólidas físicas del edificio y elegir, ¿no? Materiales, acabados, diseñar carpintería, tal, todo, ¿no? Y recordar siempre que elegir un material, cada material tiene su sistema y su lenguaje, ¿no? Pues bastaría un repaso por la historia que no he hecho, pero en fin, pues ya sabemos del ladrillo de los arcos romanos o de los bloques de mármol de los dinteles griegos o de la masa del arco de medio punto románico o los hilos estructurales del gótico, en fin, según el sistema y el material aparece un lenguaje que también define y hace el proyecto, ¿no? La regla de oro, fijaos la cantidad de cosas que la regla de oro de la buena construcción, una, como de manual que se decía siempre, era la unidad de material. Procurar hacer todo, a ser posible, con un solo material. Ahora con el hormigón es bastante posible. Yo creo que esto tiene que ver con los comportamientos distintos y las juntas y como todo eso son puntos débiles en un edificio, ¿no? Y dice otro dicho
que un edificio es tan fuerte o tan débil como su parte más débil, ¿no? La primera parte que casque del edificio, pues haga que el edificio muera. Esto es la Alpujarra, esto de los materiales. En otras sierras con nieve lo que hay es esas tejados suizos, ¿no? Muy empinados con la nieve y tal y cual. Los materiales, ¿qué pasa? Que aquí tienen una cosa que llaman launa, que son pues una tierra que es impermeable y que la extienden sobre una superficie plana y produce cubiertas planas, ¿no? Pero impermeables en todo. Y lo cual da pues, un mundo totalmente distinto, ¿no? La materia ha decidido aquí cómo es ese mundo, ¿no? Y esta es una anécdota también curiosa, que como el material decide, todos son ejemplos clásicos, que los colegas, pues, lamento aburridos, pero en fin, esto es el Gimnasio Maravillas de la Sota, y este es un croquis suyo, y recuerdo que esto parece como un proyecto muy curioso, tal, y no me acuerdo cómo se llamaba, un socio suyo que ha estado viniendo por acá un tiempo, y recuerdo que me comentó que el asunto era que los curas propietarios del colegio tenían un puñado de cerchas como esta, de unas naves que habían derruido o quitado, tal o cual, y que le sugirieron o le pidieron a don Alejandro de la Sota que las usara en este proyecto y tal. Entonces don Alejandro montó este extraño y curioso mundo, que es una pieza puntera de la historia de la arquitectura, ¿no? Dentro de las cerchas aparecen aulas y se libera, por supuesto, el gimnasio, que es de lo que se trataba, y la entrada de luz por aquí, que es maravillosa. Bueno, pues todo parte de que los curas dijeron que había unas cerchas viejas que tenían que tirar, que por qué no las usaba. Los bloques de mármol. Yo siempre he pensado, estos bloques de mármol, que el intercolumnio de estos templos griegos viene dado por lo que es capaz de aguantar un bloque a flexión, ¿no? Claro, depende de las dimensiones, pero yo creo que el modo en que esto está proporcionado y regulado tiene que ver con eso, con la capacidad de resistencia a flexión de unos bloques de mármol. El maestro Corbusier siempre decía que los placeres esenciales sin los cuales el hombre no debe vivir son el cielo, el espacio y la vegetación, decía él, ¿no? Y a la hora de hablar de con qué se construye una ciudad, pues insiste, los materiales de planeamiento para hacer una ciudad son primero el cielo, luego el espacio, luego los árboles, y luego acero y luego cemento, y en este orden. Y si no, no hacemos ciudad ni hacemos nada. Proyectar con las dotaciones, con las instalaciones, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que hay que elegir, calcular y diseñar todos los elementos que necesitan espacios y que deben estar integrados desde el principio, y que hay cosas, elementos aparentemente de servicio, tal, que si no se integran, que se pueden integrar y formar parte del proyecto maravillosamente, y que si no son unas servidumbres terribles, ¿no? Son pues tuberías, bajantes, chimeneas, etcétera, cosas con las que, por ejemplo, estos señores, Restopiano, tal, pues en el Pompidou, pues montaron esto, ¿no? Que es, pues, las instalaciones, sirviendo para dar imagen, para dar todo, o para ser lucidas, en vez de vergonzantes y esconderlas. Todo este paso del proyecto por las atenciones, con mucha frecuencia, perdón, pobrecitos, os estáis durmiendo ya, sí. Lo siento, todas estas, con mucha frecuencia, la gente que se dedica a la arquitectura dice que todo esto son servidumbres que atentan contra la posibilidad del arquitecto de hacer su arte y hacer sus maravillas. Creo que están
que es un error, vamos, que es todo lo contrario, que las atenciones, que la información lo que da es herramientas de proyecto, que como hemos visto en toda esta serie de ejemplos, desde el lugar, desde la materia, desde la función, lo que viene muchas veces es el proyecto ya hecho, ¿eh? Y si no, desde luego son ayudas para tomar decisiones, para apoyos para todo lo que ocurra, ¿no? Y entender que son servidumbres porque yo soy libre y hago no sé qué otra cosa distinta, pues bueno, son procedimientos y son modos. Siempre me ha costado entenderlo y creo que el modo habitual del oficio no es apoyarse en las cosas que hay. El contexto socioeconómico, bueno, pues no vamos a entrar en detalles, que habrá que ver qué presupuestos tenemos y lo que me puedo permitir y lo que no, que habrá que ver las ordenanzas y lo que dice la norma contra incendios y lo que dice la norma de accesibilidad y habrá que ver las ordenanzas de urbanismo y si me permiten alturas y cuál y de qué manera y hasta dónde puedo asomarme y hasta dónde no. Y habrá que ver la cultura, las tipologías y las costumbres que haya en la zona. Y todo esto para meterlo en el mismo saco, ¿no? Y el proyecto final, si llegamos en todo este proceso a tener un buen final, será siempre entre el cielo y la tierra. Es decir, bueno, intentando llegar a las aspiraciones y a la idea totalmente y a ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? De todas formas, a mí siempre me ha parecido, y así lo he tratado de comunicar, jugar me parece un término precioso para la vida, más que trabajar. El juego es lo que llena la vida, ¿no? Y yo siempre he creído que proyectar arquitectura es el juego más apasionante que conozco. En todo este proceso está bien hay unos puntos de referencia, unos criterios generales que nos deben servir para ir encontrando ese casar a todas las cosas, ¿no? Que lo he dado referenciar aquí la coherencia fundamental para conseguir una obra, el orden al que se refiere la sostenibilidad ahora tan de moda. Estas tres cosas casi me parecen lo mismo. Y la contemporaneidad, es decir, el estar atento a lo que ocurre en nuestro momento. Y por otra parte, esto siempre lo hemos tenido como de manual y como muy presente, ¿no? El menos es más de Mies, que a su vez es como un principio de economía universal, ¿no? De no derroche, de no dilapidar, de no poner nada más que lo que es necesario para la felicidad del hombre, ¿no? Voy a intentar decir algo de alguno de estos criterios. La coherencia, que según la regla de la relación lógica entre dos cosas, para que no choquen o no se contradigan. Y la unidad es la cualidad por la cual no se puede alterar nada sin que ese conjunto se destruya. Entonces, coherencia y unidad es lo que pretendemos, ¿no? Es lo que buscamos con todo ese proceso de hacer y deshacer y de búsqueda de la coherencia y de la unidad, ¿no? Y dentro del término coherencia, me parece bien subrayar esto como un punto importante siempre en el trabajo del arquitecto, y que debe formar parte quizá de las definiciones en las aspiraciones, que es encontrar el tono general del edificio, ¿no? De qué se trata, ¿no? Es un gran edificio representativo, rico y poderoso, o es una humilde guardería transitoria, o es una VPO, o es una casa de lujo. Entonces, encontrar el tono general es una apreciación fina que debe dar coherencia a todo, ¿no? A la cantidad de los espacios, a los materiales, a todo tal, ¿no? El orden, según Ray, significa colocar las cosas en orden, colocarlas a la disposición adecuada. Kant dice que el orden es decir, que el orden es la existencia, que
que es el orden lo que da vida a nuevas cosas, ¿no? Que porque aparece un orden, aparece un nuevo ente que antes no había, ¿no? Y el proyecto consistiría en encontrar ese orden. Un ejemplo muy claro, muy trivial de esto, lo que decía Lao Tse, que son también frases que he usado toda mi vida, que dice, los radios de la rueda y la suela, los radios unen la suela con el cubo, pero ninguna de estas cosas, ni la suma de todas ellas, es la rueda. La rueda es esto colocado en ese orden. Si no está ese orden, no hay rueda. Lo que define a la rueda, lo que hace que exista la rueda, es el orden en que están colocadas las cosas. Entonces, hacer un proyecto sería intentar encontrar el orden adecuado. Y la sostenibilidad que viene a ser como la supervivencia, ¿no? Que también es lo mismo. Las cosas en la naturaleza existen y sobreviven porque son coherentes, porque responden a las necesidades que hay que responder sin que nada sobre ni nada falte. Y entonces yo he entendido siempre, yo decía cuando era profesor, que hacer arquitectura buena era hacer arquitectura capaz de sobrevivir. Capaz de sobrevivir en términos, refiriéndonos a Vitruvio, pues sería pues que no se caiga, o sea, firmitas, que sirva para algo, que tenga un sentido, que sería utilizar y que le guste a la gente. Si no, o se caerá o lo derribarán o tal. Y que normalmente si una casa o un edificio sobrevive como 100 años, pues ya todo el mundo lo considera como algo importante, ¿no? Buena arquitectura para mí es la misma cosa que arquitectura sentimental. Y entonces me parece que esas tres cosas vienen a ser la misma historia, ¿no? La arquitectura moderna no significa usar cosas modernas, sino hacerlo del modo más humano, que más en cuenta tenga al hombre. La arquitectura no es más que un árbol, y tiene que ser tan respetado y cuidado y cuidadoso como lo es, ¿no? Y la vida es lo que realmente vale la pena. Y tener presente la contemporaneidad, ¿no? ¿En qué tiempo ocurre lo que estamos haciendo? Es otro criterio, ¿no? No podemos... Recuerdo que en mi primera clase de proyecto, don Alejandro de la Sota, hace unos 60 años casi, me dijo, en el siglo XX, estábamos en el siglo XX, no tiene sentido hacer una casa con tejas árabes. Dijo, ya quedó eso para empezar, ¿no? Entonces, sabe Dios, no es que la cosa sea así, pero que desde luego hay que tener en cuenta de qué momento hacemos y dónde estamos, ¿no? Decía, esto es Rilke, que el artista debe ser fiel a tres cosas. Debe ser fiel a sí mismo, y yo cuando no lo he sido es cuando peor me han salido las cosas, fiel a su arte y fiel a su tiempo, ¿no? Y quizá la contemporaneidad, yo he hecho por ahí una tesis que habla de cómo los márgenes de libertad de la creación arquitectónica, cómo la historia de la arquitectura se va haciendo conforme se van consiguiendo más libertades, no solo físicas, que también, sino también espirituales y racionales y de expresión, en fin, de todos los aspectos que intervienen en la arquitectura, ¿no? Y en ese tratado, en ese trabajo, llegaba a la conclusión que la traducción contemporánea de Utilitas, Firmitas, Venustas y Contexto del siglo XXI, pues podrían ser que lo característico del uso del siglo XXI es la flexibilidad. O sea, todo puede tener que ser otra cosa en cualquier momento y debe poder adecuarse a ello, ¿no? La firmita, o sea, el atento a la estabilidad y la seguridad, creo que estamos en un proceso a lo largo de toda la historia de continua desmaterialización, es decir, de que se consiga acotar el espacio con menos cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, el acero y el cristal ya son casi poco. Y yo creo que acabaremos en algún momento en que el simple deseo será capaz de materializar
o de producirnos un espacio y sus sensaciones para habitarlas, ¿no? Pero en fin, el proceso de desmaterialización, cuanta menos materia mejor. En cuanto a la belleza, algo así como que todo vale, ¿no? Ya, aquellos cánones que hubo de la sección áurea y algunas otras cosas que parecía que había ratificado de algún modo la sensibilidad mayoritaria de las personas, pues parece que han quedado en desuso. Y ya no hay prejuicios, ¿no? Cada uno puede proponer cualquier cosa. Y está muy en boga la abstracción, que es más liberadora aún de cualquier reflejo o imagen del pasado, ¿no? Y el contexto en que nos movemos, pues es todo lo que ha producido la cultura digital, todo, ¿no? O sea, los teléfonos, los móviles, los ordenadores, el BIM, la cultura digital en la que vivimos, ¿no? Entonces, todo esto, el arquitecto hoy debe tenerlo presente también. Decía yo, y fijaos, esto ya desde hace mucho más tiempo, que el arquitecto debe ser un profeta, en el verdadero sentido del término. Si no puede ir por lo menos 10 años adelante, pues que no sea un arquitecto. Las cosas que ocurren en la modernidad y la libertad. Y el maestro que dice que como arquitecto diseñas, yo creo que esto está mal. ¿No? Diseñas en el presente con cierto conocimiento del pasado para un futuro que es esencialmente desconocido. Y la atención a la belleza en todo esto, que habíamos dicho que al buscar, que al mirar, que al informarse había que ver lo que había por allí presente. Ahora al proponer, al hacer, cómo buscamos la belleza. Ya hemos visto eso de la contemporaneidad y que está muy difícil, ¿no? Pero yo me creo de verdad este sentido quizá un poco moralista de que verdad y belleza son cosas muy parecidas, ¿no? De que lo que es cierto y claro acaba generando belleza. Porque como decía algún otro maestro por ahí, la belleza es una consecuencia, ¿no? Que de esa coherencia y de ese orden que hemos buscado antes puede que el resultado genere belleza. Y yo no sé hacerlo hermoso, o no sé explicar cómo hacerlo hermoso, pero sí puedo tratar de acercarme a explicar o a conseguir hacerlo bien y esperar que hacerlo bien tenga como consecuencia que sea hermoso, ¿no? Kant decía esta otra cosa curiosa: el orden no implica la belleza, el mismo orden creó al enano y al Adonis. El diseño no es hacer belleza, la belleza surge por selección, afinidad, integración, amor. Lo malo es que con esto ya estamos un poco en el orden de las divinas palabras, que es justo lo que yo quería evitar todo el rato, ¿no? El proyecto, si ya hemos acabado ese proyecto, con todo este proceso laborioso hemos llegado a un buen fin. Ahora, como el arquitecto no puede construirlo, pues tiene que hacer el ver el modo de transmitir, de contar eso a los demás, ¿eh? De contarles cómo va a ser, con una imagen previa, y cómo se va a hacer, con qué y de qué manera. Y en todo eso consiste un proyecto, el documento de un proyecto, que tiene planos y memoria y pliegos de condiciones, y mediciones y presupuestos, y cálculos de estructuras y de instalaciones. Entonces, todo esto para explicar lo que se ha ido encontrando en ese proceso laborioso y largo y de continuo feedback y de vuelta hasta llegar a una solución final. La herramienta del proyecto, lo que usamos fue durante mucho tiempo esto: dibujar y escribir, y en el siglo XX pues ya escribir a máquina, y ahora es así como se proyecta. Se junta una serie de colaboradores con unos ordenadores y trabajan, porque la herramienta ha evolucionado desde la escuadra hasta el BIM, pasando por el
diseño con CAD, ¿no? Y el BIM es esta cosa en que, lo dice aquí muy claro, el BIM concierne tanto, o sea, todo lo que es cualidades que puede en un ordenador asignársele a un objeto. La geometría, la relación con el espacio, la información, las cantidades y las propiedades de los componentes de un edificio, peso, resistencia, todas las cualidades que cada programa puede definir y que se transfieren por archivos. Quiero decir que todas las partes del edificio, las instalaciones, las estructuras, todo se puede meter en archivos y todo a su vez en un solo archivo y ver que todo encaja y que nada va a dar problemas posteriormente, y si los hay, solucionarlos en principio, ¿no? El único problema es que todo, con esta generalización del equipo, pues todo se diluye, ¿no? Y entonces, quizá lo de la idea y la cabeza pensante que coordina y dirige todo, tal, empieza a estar un poco en entredicho, ¿no? Y entonces con ese proyecto construiríamos, y con eso acabaría el proceso. Decía una vez más Kant, al empezar una conferencia, decía, ante todo debo decirles que la arquitectura no existe, existe una obra de arquitectura. Y yo tengo que recordar aquí muy especialmente que en este arte, este es un proceso denominado halógeno, es decir, que el artista o el creador o el autor no puede hacer él mismo su obra, ¿no? Un novelista escribe su novela, un pintor pinta su cuadro, un arquitecto no puede hacer su edificio, tienen que hacerlo otras personas. Por eso hace falta ese proyecto en que cuenta y transmite y ayuda. Y por eso debería hacer falta en la obra un director, el autor, porque sabe, porque tiene en mente todo lo que ocurre. Y inevitablemente en cualquier obra habrá incidencias, pero el único que sabe qué pasa si cambias un ladrillo de sitio, si es que lo sabe, debe ser el autor. Y entonces cualquier incidente, cualquier tema pequeño debe estar dirigido, conocido por ese autor, ¿no? De todas formas, para que todo funcione bien, tiene que haber un triunvirato acorde, ¿no? Que compartan aspiraciones, ideales, honestidad, modos de ver, que son el propietario o el promotor, o como queramos llamarlo, el constructor y el arquitecto. Si cualquiera de estas piezas es mala, todo el proceso va a ser malo. Este trío tiene que funcionar bien. Un mal constructor, un hombre que no es cuidadoso, puede destrozar cualquier maravilloso proyecto. Y a su vez un constructor cuidadoso puede hacer que un mal proyecto sea algo decente, ¿no? También la construcción es un proceso económico muy complicado, ¿no? Muy complicado, y lleno de chantajes, y tal, que quizá no voy a entrar ahora. Y sí recordar además que cada obra es un prototipo, es una cosa que se hace una sola vez y que lógicamente tendrá dificultades y problemas y de todo. Pero es que hay que pensar que cualquier cosa que se construye, cualquier pieza industrial o cualquier pieza, o cualquier vajilla o cualquier coche, se construyen miles de pruebas, prototipos, y a pesar de todo, cuando sale algo, pues sigue teniendo algún problema. Entonces, que la obra es prototipo único. Entonces, y además está vivo, o sea, quizá no esté acabado nunca, mientras que esté vivo, ¿no? Y si, perdón, que me he pasado mucho, si con esto hemos acabado esta especie de paso un poco abstruso por el proceso del trabajo del arquitecto, la otra parte, la otra pieza de mi preocupación, que era el criterio para valorar y percibir la arquitectura, pues bueno, es que incluso los implicados en el tema, a mí esto siempre me ha parecido una aberración. Los arquitectos siempre hacen fotos vacías de sus edificios, como si fueran de una pureza inusitada
y la gente los manchara, cuando si no están hechos para el hombre no son nada. ¿Qué son? Son unos monumentos a la vanidad, ¿verdad? Que eso no se entiende, ¿no? Pero esto es generalizado. Este es el lenguaje de la sociedad con respecto a las arquitecturas, ¿no? Y quizá haber visto esta complejidad de trabajo del proceso ayude a que cuando alguien quiera emitir opinión o valorar una arquitectura, y lo mismo me da que sea un crítico, un historiador o mi vecino, una persona de a pie, un médico, que sea consciente de todo ese proceso complejo y que más que referirse plásticamente al resultado de una foto, que es como referirnos a las personas por sus fotos, pues fuera capaz de analizar si ha habido cumplimiento de aspiraciones y consecución de las ideas y si se proporciona felicidad a la gente con su uso, y esto sin el menosprecio también de ese aspecto estético, pero que no puede ser el único. Todo esto debe formar parte del criterio con el que valorar cualquier obra. Y me viene siempre a la mente esto de que cómo se percibe la arquitectura entonces, ¿no? Por la imagen, por la vista, por tal. Yo creo que para percibir una arquitectura hay que usarla, habitarla, conocerla, habitarla al menos un año además, porque todo cambia a lo largo del año, ¿no? En fin, hay que conocer todo su funcionamiento, todo su uso, toda la felicidad o infelicidad que es capaz de proporcionar. Y se llama percepción áptica, creo, al tipo de percepción que no se refiere a ninguno de los sentidos en concreto, que no es lo que veo o lo que oigo o lo que toco, sino la percepción que se tiene por todos los sentidos a la vez, la sensación global que se tiene de las cosas y de los espacios, fundamentalmente, por todos los sentidos en conjunto, ¿no? Entonces esta sería la Habana, bueno, estaría bien que en este tiempo tuviéramos en la sociedad criterio para exigir a los arquitectos que no solo nos hagan casas bonitas, sino que nos hagan casas en las que seamos felices, ¿no? O espacios maravillosos. Esto ya he acabado. Esto es un texto de Pierluigi Nervi, un famoso arquitecto italiano. Qué caras de sueños tenéis, pobrecitos míos. Que dirigió una arquitectura, una historia de la arquitectura de 20 tomos. Está editada en Aguilar, que yo compré en mis tiempos. Espléndida. Y este hombre dirigió esa colección, encargó a diferentes especialistas, los mejores del mundo, que se encargaran de cada parte de la historia o del mundo de la arquitectura, y él solo escribió un folio que puso al principio de todos los libros, ¿eh? Un folio. Y ¿se ha cortado algo? No, sí que sí. Y en ese folio venía a decir lo que yo he dicho, os lo podría leer, pero es un poco más largo. Dice, después de dirigir y ver y contemplar toda esta gran obra, que le parece curioso y paradójico que la valoración que se hace de la arquitectura por parte de los críticos y de los historiadores y que se trata a la sociedad se base fundamentalmente en este aspecto estético y formal de las arquitecturas, porque parece que eso no es suficiente para entender o conocer una arquitectura, y que más aún ahonda en esta
fruto de la coherencia de todo, el darse cuenta de que todas las obras que forman parte de la historia de la arquitectura, porque la gente las ha elegido como las más hermosas, las más bellas, son las mejor construidas, son las que están hechas con los mejores materiales y están mejor construidas. O sea, la calidad de la construcción y la belleza, y cuando menos han estado siempre, han sido la misma cosa. Pero ¿por qué no se dice eso? Simplemente se dice qué bonito, ¿no? Bueno, esperemos que a partir de que en el futuro la humanidad exija más y que no tengamos que seguir, como decían tantos arquitectos, también lo decía Carvajal, intentando dar liebre por gato a los clientes, a la humanidad, ¿no? Convenciendo de que es bueno algo que para ellos no es bueno porque no tienen criterio. Y lamento que parezca ofensivo esto que digo, pero es que a veces no se tiene conocimiento suficiente para ejercer criterio. Muchas gracias y disculpad que haya sido un poco largo y supongo que un poco abstruso. Sobre todo yo, no sé si es a quien más tengo que pedir disculpas, a los que no sois del oficio, porque ya al final me he quedado ahí a mitad de camino. No sé si ha sido demasiado técnico lo que he dicho, aparte de aburrido, o si era todo... hola. Está muy bien. Bueno, gracias por aguantarme, muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo... Sí, si alguien quiere preguntar algo. Ahora está de moda siempre que a quien aplaudas, forma parte de la contemporaneidad. Sí, que el señor al final quería preguntar algo. Sí, muy buenas tardes y gracias en primer lugar por su interesante conferencia. La verdad es que a mí, como un civil de a pie, me ha enriquecido, la verdad. Me alegro, gracias. De verdad que me ha enriquecido. Me voy con una serie de ideas claras que creo que a partir de ahora formarán mejor mi criterio a la hora de percibir pues, la arquitectura contemporánea, respecto a la cual, pues bueno, tengo, como creo que la mayoría de ciudadanos de a pie, cierto prejuicio porque creo que no se valorarla. Es decir, como comentaba al final de la conferencia, pues nos basamos en aspectos formales. Recuerdo que en un curso en la Universidad Menéndez Pelayo, estando en el Palacio de la Magdalena, el escritor Manuel Vilas, no sé a cuento de qué vino, dijo: hay que ver que a gusto nos encontramos aquí en este salón de baile del Palacio de la Magdalena, fijaros qué estética. Es que la arquitectura actual me parece fea. Quizás nos haga falta criterio. Es posible que pase con lo mismo que con la música clásica en su desarrollo hacia las vanguardias, que se convierte en una música más abstracta, ya no busca tanto la belleza o la comunicación de la emoción, sino otro tipo de ejercicio compositivo que cuesta educar realmente el oído. Pienso que con la arquitectura puede pasar lo mismo. No sé si me podía quizás ayudar un poco más a la hora de evitar mis prejuicios, porque todavía tengo dificultades en aceptar el edificio de Sisa de Puerta Real. Es un comentario, sé que es muy naif, pero bueno, es lo que aporta el civil que ha asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias. De hecho, yo tengo mucho interés, he hecho varias intervenciones y algún artículo con intento de seriedad sobre la abstracción y la arquitectura abstracta. Me interesa mucho el tema porque además es el lenguaje contemporáneo y activo, ¿no? Que, como usted bien dice, no siempre es aceptado o asumido o lo que más me duele, no siempre es disfrutado, porque como todo, estaba aquello de conocer es amar, ¿no? De San Agustín. Cuando no nos enteramos de cómo son las cosas, difícilmente nos pueden gustar. Para que nos gusten, para amarlas, debemos entrar un poco en ellas, ¿no? Entonces, la verdad es que sería como un proceso un poco largo, hablar de la abstracción, de cómo la abstracción en general, en las artes, quizá
arranca desde la pintura, viene a ser algo así como descargar a la obra de arte de cualquier otro mensaje, de cualquier otra comunicación que no sea la pura sensación de su propio lenguaje. Es decir, que un cuadro no tiene que contar una historia, ni que reproducirnos unas frutas, ni que contarnos un paisaje, sino que un cuadro son una combinación de colores, son una serie de manchas, y que son esas manchas las que tienen que producirnos, las que nos producen determinadas sensaciones, que pueden ser gratas o no. Pero en el arte, como siempre, el arte existe cuando las dos almas, la del autor, la del pintor y la del receptor, el espectador, coinciden y se estremecen, ¿no? Entonces, cuando un pintor abstracto consigue, ahí al lado tenemos el Guerrero, que otra persona con aquellas manchas de color también perciba algo, un mensaje, algo que además no tiene por qué ser ni expresable ni contable con otro lenguaje, porque entonces no sería preciso, ¿no? El arte es algo así como la posibilidad de comunicación entre las almas. Con cada arte las almas se expresan con un lenguaje distinto. En la pintura, con los colores, ¿no? Y cuando de eso nos trasladamos a la arquitectura, que no es nada fácil, el perder el lenguaje, perder la referencia a otros mensajes, otras historias, es un poco perder la referencia a esos elementos, a los reconocibles, a los que usted se ha referido de siempre, ¿no? A las columnas, a los balcones, tal. Todo esto es lo figurativo, ¿no? En la pintura y tal siempre está la contraposición entre figurativo y abstracto, ¿no? Lo figurativo es algo y lo abstracto no es nada, es solo la fuerza expresiva de aquel medio, ¿no? Pues con la arquitectura, al liberarla o desposeerla, como queramos decirlo, ¿no? El lenguaje del mensaje que dan unos balcones ritmados o unas columnas con unos capiteles de determinado modo y tal, estamos intentando que sea aquello sin añadidos lo que nos comunique algo, el espacio sin añadidos. Hemos dicho que el espacio es el protagonista. Una cenefa aquí y otra cosa me añade cosas. Yo querría ver el espacio absolutamente descarnado, sin añadidos. Pero eso sí, siempre va a tener que delimitarlo, va a tener que haber unos bordes, pero que esos bordes traten de no añadir nada, de añadir lo menos posible, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en mucha arquitectura contemporánea, cuando vemos los volúmenes o tal, ya no vemos balcones, ventanas, sino que vemos una especie de volúmenes abstractos, una banda, una tira, ¿no? O tal, ¿no? Tratando de alejarse de ese lenguaje que nos va a remitir a otras cuestiones y que lo que queremos es alejarnos de esas cuestiones, que lo que tiene que ocurrir por sí solo sea capaz de expresarse o no. No le habré añadido, le puedo mandar un articulito un poco más extenso, pero para mí me ha aportado mucho y ha sido muy esclarecedor y me aporta criterios a partir de ahora para tener... Es que es el espacio, es que de lo que se trata es de valorar el espacio. Usted ha empezado su intervención con una frase que yo he estado a punto de usar en algún momento, ¿no? Cuando decimos que Augusto está aquí, para mí estamos hablando de arquitectura. Que Augusto está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el espacio es grato, ¿no? Que estamos bien. Entonces, eso es buena arquitectura, el espacio grato. Pero, curiosamente, su frase seguía que Augusto está aquí y era como refiriéndose a las columnas y a la decoración del palacio que allí había, ¿no? Y que echaba de menos lo contrario. Pero, en fin, yo me he aprovechado de su frase para decirle esto. ¿Alguien más se quiere? ¿O estáis muy cansados? Voy a decir, 30 segundos. Yo tengo otro pen, que podría durar un cuarto de hora o 20 minutos, en que tengo como un resumen que he hecho
de todas las cosas que he encontrado, que yo he hecho, que nunca había recopilado, vamos, y he recopilado malamente, y que lo tengo como un álbum de fotos, ni siquiera ni están elegidas obras buenas, ni bonitas, ni tal, ni cual. Pero que si, supongo que estáis hartos y aburridos y no queremos ir, pero que digo que si alguien quisiera, en 15 o 20 minutos podemos pasar las fotos de familia de las obras que yo he hecho. Pero no insisto, ¿eh? Nos llevamos hora y pico aquí aguantando con esta cosa monótona y tal. Lo siento mucho, ¿no? Os pido disculpas de verdad. No, podemos hacerlo. No sé cómo estamos de tiempo. No, Cerramos. que si la gente quiere o no. Los que quieran verlo, que Regular. levanten la mano. Regular. Estamos regular de tiempo, dice. ¿Sí? Es que cierran aquí también. Bueno, Bueno, hay que imitarte otra vez. lamento. Bueno, ya no pido más disculpas, ¿eh? Que he pedido No, muchas. no, sí, demasiadas. Bueno, bueno, me apetecía empezar contigo esta nueva era. Perdón, Juan, quiere hablar. Por supuesto. Hombre, qué honor. Un señor catedrático de proyectos. Este señor es catedrático de proyectos, además de excelso amigo. Está hablando él, ¿eh? Sí. No, yo digo respecto a la intervención que acaba de hacer un ciudadano. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de comentarios que son muy generales, ¿no? Como hace, ¿no? Pero a mí me llama la atención en esta ciudad, como ha dicho, el edificio Zaida no me gusta, no lo entiendo, ¿no? No sé si no le gusta porque no lo entiende o no lo entiende y por eso no le gusta. No sé exactamente cuál es el nivel. Lo que está pasando, a mí me llama mucho la atención en esta ciudad. Estamos acostumbrados, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado ya, ¿no? Es tanta la destrucción que se ha hecho, tanta edificación masiva de especuladores inmobiliarios que tienen el nombre, que se han enriquecido y que han destruido el paisaje de esta ciudad, que han destruido por completo, ¿no? Y que muchos de los que estamos aquí, en mi caso no, pero viven en esas casas, jamás los he oído decir que no entienden esta arquitectura que realmente es la que ha destruido esta ciudad. No hay nada peor que generar expectativas sobre la arquitectura. Toda esta gran especulación inmobiliaria jamás creó expectativas, solo creó comercio y mercado, y aquí en esta ciudad nadie dice nada. En cuanto hay un proyecto que intenta resolver una serie de cuestiones de una manera muy esclarecedora, pues no entendemos y vamos a por ahí, ¿no? Esto es muy habitual en esta ciudad. Quizá a lo mejor es que esta ciudad no está formada tampoco. Es una ciudad con muchos problemas, ¿no? Muchos problemas consigo misma, ¿no? Y a la hora de poder, no sé, entender cosas, ¿no? Y, si quiere un día yo le puedo pasar por el edificio y se lo explico. Y seguramente verá cosas que así a veces pronto por lo menos no ve, ¿no? Esto es un tema, ¿no? Que se es una cainita en esta ciudad por la arquitectura. Pero digo por la buena arquitectura, porque con la mala arquitectura aquí nadie dice nada. Y yo puedo sacar cientos y cientos y cientos de ejemplos, como todos los que estamos aquí, ¿no? Yo creo que es una escuela de arquitectura y va a poder también transformar esto, ¿no? Pero tampoco la escuela de arquitectura tiene, o está teniendo, o ha tenido, o capacidad como para influir en una sociedad, ¿no? Yo sí creo que estamos muy encerrados dentro de un centro y que no estamos transfiriendo esta Cátedra. este aula. Yo creo que puede ejercer este papel, creo que es fundamental de que el ciudadano se pueda acercar a la arquitectura y entender cosas, ¿no? A lo mejor hay que hacer visitas a arquitecturas, visitas guiadas con gente que puede explicar arquitectura, ¿no? Y acercar. Yo creo que a lo mejor habría que hacer esto desde el aula, ¿no? Y no confundir, porque es como la literatura, y buena literatura, aunque no la entendamos, es mala literatura, pero es que hablamos de la literatura en general, y aquí hablamos de arquitectura moderna o contemporánea en general. La arquitectura contemporánea es muy mala, y estoy de acuerdo, y por eso el ciudadano no la entiende, y la arquitectura contemporánea es buenísima. Resulta difícil ahora hacer edificios con cerrajería, con acabados de época del 19, ¿no? Del 18, como también ocurre, es difícil coger ahora y no subirse en un coche moderno, ¿no? Comprado ahora en una tienda, ¿no? Y no ir en carro, por ejemplo, ¿no? O cocinas, que tenemos cocinas modernas, donde no se cuece esto en un fuego, en una chimenea, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones en la vida que todos la hemos entendido,
pero que por arquitectura no se entiende. Todavía hay que seguir haciendo arquitectura con acabados del 16, del 17, del 14, del 13, del 12, del 11, del 10, del 8, del 4, no sé por dónde habría que parar, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo que no nos podemos subir en un carro, ¿no? Para ir de aquí a Málaga, ¿no? O sea, yo creo que aquí se le exigen cosas a arquitectura que no se le exigen a otras disciplinas, ¿no? Aquel señor quiere... Sí, muchas gracias por su enriquecedora aportación también. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en estos desarreglos urbanísticos que se han hecho en la ciudad de Granada, sobre todo en lo que respecta a edificios de viviendas. Es lo primero que me llamó a mí la atención, un auténtico shock estético ver edificios de un estilo diferente a otros más antiguos, cosas que no pasaban en esa medida en otras ciudades. El edificio de Sisa yo me refería, yo no me considero cerrado de mente. Y bueno, a mí me gusta, por ejemplo, el cubo de la General, sin ir más lejos. Sí, el edificio en sí, pero a mí me resultaba, pensaba yo, desde mi percepción naif de las cosas, que un criterio de la arquitectura iba a ser, pues, respetar ese entorno de edificaciones de Puerta Real, sí, ciertamente antiguos. No sé, me parecía que en otras ciudades pues quizás no hay estas diferencias tan abruptas, ¿no? Como que ahí como que te desentona un poco, desde mi humilde percepción, pero que es verdad que el edificio en sí tiene que ser, claro, muy avanzado, ¿no? No sé, en el conjunto a lo mejor no tengo yo criterio para percibir, así como en la puerta que ha puesto usted del centro Lorca, pues la he visto bien, ¿verdad? Esa invitación a la entrada, y me parece mi percepción. El edificio de Sisa, todavía en el conjunto de Puerta Real, a mí y a muchos ciudadanos, pero sí, quizás es que nos haga falta formar el criterio. Yo soy muy aficionado a la música y con las vanguardias contemporáneas pues pasa lo mismo. Bueno, gracias. ¿Cuál es su formación, simplemente por curiosidad? Pues mire, yo soy licenciado en psicología, soy escritor, Vale, novelista, perfecto. escrito alguna novela y, bueno, soy una persona muy interesada. Perfecto. Bueno, se trata precisamente de que este foro sea el lugar adecuado para eso, ¿no? Para que se produzca la interacción con la sociedad. Estamos fuera de la escuela, de nuestra escuela, a la que también invito a conocer, porque supone un acercamiento a eso que ha hablado el profesor Juan Domingo, de la evolución natural que tienen las cosas hacia la contemporaneidad de la que también ha hablado Miguel Ángel, ¿no? Bueno, me apetecía empezar esta nueva era de la cátedra con Miguel Ángel, por todo lo que ha supuesto para nosotros, como profesionales, como profesores que hemos aprendido de él, como compañeros. He dicho antes que era un arquitecto íntegro y fiel a sus ideas, y yo creo que hoy nos ha transmitido esa especie de seducción que hace con palabras fáciles, sin imposturas, y que son capaces de transmitir todas las ideas que ha acumulado a lo largo de una fructífera vida profesional. Muchas gracias. Otra vez, gracias. Y gracias a todos vosotros por vuestra presencia.